Vamos a hablar con una de las asistentes que está en esta marcha, que participó desde la tarde. Es Jimena Soria. Jimena, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jimena, cuéntanos por qué se dan la manera en que se da la protesta, por qué se organiza y por qué termina de esta manera. ¿Cómo lo consideran ustedes, tú como participante de la misma? Mira, pues como asistente de la marcha, puedo decir que la marcha tuvo que ver con la violencia ejercida desde la policía y con la violencia sexual en general hacia las mujeres. México es un país en el que las mujeres vivimos violencia sexual cotidianamente. 6 de cada 10 mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en sus vidas y creo que el Estado ha sido omiso en su respuesta. Y no solo ha sido omiso, sino ha ejercido incluso violencia como los casos que hemos conocido en este mes. Entonces, bueno, creo que se da por un lado por ese contexto de violencia y por el otro lado, pues por la respuesta de las autoridades. Creo que las autoridades, pues decir que exigir justicia es una provocación, pues generó que justo se quisiera posicionar una vez más, que buscamos justicia, que buscamos un alto a la violencia en contra de las mujeres y bueno, que estamos juntas y que vamos a seguir protestando juntas. Bien, ¿cómo es que se generan estos hechos? Vimos lo que ocurrió en la estación del Metrobús, posteriormente en la estación de Florencia, con este camión de bomberos, con el Ángel de la Independencia. ¿Qué les molestó? ¿Ya querían ustedes hacer eso para dejar un mensaje claro? ¿Por qué surgen este tipo de agresiones hacia estos inmuebles públicos? Mira, yo creo que la violencia es una protesta hacia la violencia y la violencia se ha ejercido justo con este tipo de acciones y con una omisión de las autoridades. Entonces, justo pues las organizadoras lanzaron un pliego petitorio y pues sería muy importante que justo se den seguimiento a estos puntos que se solicitan para que el entorno de violencia hacia las mujeres pueda modificarse. ¿Tú crees que era necesario hacerlo de esta manera para magnificar la protesta, para que se visibilizara lo que ustedes están exigiendo? Yo creo que es muy importante hablar de este tema y yo creo que es muy importante pues darnos cuenta que hay un foco hacia pensar en las acciones o los actos y no pensar en las vivencias de las mujeres. Entonces creo que en ese sentido sí es muy importante y muy necesario hablar de estos temas. Para la autoridad, sí. La autoridad ya emitió un comunicado y vuelve a calificar como provocaciones. Dice que lo que se busca es que lleguen los policías, que interfieran, en fin, que haya detenciones, cosa que dicen no harán, pero sí habrá carpetas de investigación por los daños a la propiedad. Pues como asistente de la marcha puedo decir que pues ese tipo de mensajes son una criminalización a la protesta social y una criminalización pues a los derechos, ¿no? Entonces a la libertad de expresión también. Entonces pues creo que es muy importante que no pues se sigan replicando esos mensajes y que prevalezca la existencia de justicia y de un alto a la violencia contra las mujeres. El mismo comunicado que difunde la jefa de gobierno hace una frase que se ha utilizado a lo largo de los últimos días y que también ustedes han criticado. Dice, violencia no se combate con más violencia. Para el gobierno, lo que ustedes hicieron hoy se trata de violencia más allá de una protesta. Y ese es justo el mensaje que se busca combatir y por eso es el hashtag de exigir justicia no es una provocación y de pues quienes nos cuidan en realidad nos violan. Entonces ese es el mensaje que creo que debería estar en el foco y debería pues darse seguimiento a las peticiones que se hicieron desde las organizadoras. Bien. A tu juicio, por ser asistente, porque estuviste ahí, has visto lo que ha ocurrido durante la noche, lo que ocurrió, el daño a los inmuebles, ¿tenía que hacerse para visibilizarse? Yo creo que lo que ocurrió fue muy importante porque muchas mujeres pudimos reunirnos, pudimos vernos, pudimos protestar y pudimos seguir posicionando la demanda de violencia contra las mujeres. A pesar de que hubo actos de violencia dentro de la misma protesta. Pues me parece que las protestas buscan incomodar. Entonces creo que lo que ocurrió fue eso, una expresión de hartazgo y una expresión de que no protegen y defienden los derechos de las mujeres. Bien, Jimena, te preguntaría también en cuanto a las agresiones contra personas, hombres que estaban cubriendo ahí, reporteros y demás, ¿algún comentario al respecto? ¿Crees que también eso es parte del mensaje que se debe dejar? Mira, me parece que en los contingentes y en las llamadas hay una parte de que los contingentes sean separatistas, incluso que las personas que cubran puedan ser periodistas mujeres. Okay. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante pues reiterar y hacer ese llamado. Y hay espacios de la marcha en los que no son separatistas y espacios que sí, y bueno, respetar esa parte. Ok, entonces digamos que así estaba la convocatoria y desde entonces ustedes dejaron claro o las organizaciones les dejaron claro a las asistentes que lo que buscaban es una participación prácticamente de puras mujeres, tanto en quien asiste como en quien lo cubre y quien transmite y difunde lo que ahí ocurriría.
se busca la protesta y también en algunos contingentes. Y bueno, como asistente creo que vi que justo había contingentes separatistas y contingentes que no lo eran. Sí. Y creo que es muy importante respetar eso. Bien. Que hay espacios para las mujeres y espacios para el resto de las personas asistentes. Bien, por lo ocurrido hoy, ¿cómo crees que se deba restablecer el diálogo? Porque lo que buscamos todos, incluido el gobierno, ustedes, los medios, es que termine la violencia contra las mujeres. ¿Cómo logramos que ocurra? El seguimiento al pliego que se emitió, a la carta y a las propuestas, podría ser un buen punto de inicio para poder hacerlo. Bien, Jimena, pues sí hay un documento emitido al respecto de demandas y creo que dar seguimiento a estas y pues empezar a dar resultados desde el gobierno y dejar de pues replicar este mensaje que criminaliza la protesta social sería muy importante. Bien, Jimena, pues muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Tú sigues en la zona? Gracias, hasta luego. Bueno, ya me colgó, pero al parecer seguía ahí y ha estado desde esta tarde cuando inició esta protesta en el cruce de Insurgentes y Reforma, y así lo califica. Para ella era necesario hacerlo de esta manera y cualquier protesta, cualquier manifestación, lo que se busca es incomodar, es lo que dice Jimena Soria, asistente a esta marcha. Dice, logramos incomodar y esto debería generar que el gobierno, en vez de verlo como una provocación, pues genere acciones que combatan la violencia hacia las mujeres.